Bueno, buenas noches. Hoy venimos a exponer sobre los principios de Solid con mis compañeros Juan Salinas, Gilbert Ramírez, que soy yo, David Pérez y Santiago Rodríguez. Vamos a comenzar con un pequeño resumen de los principios de Solid. Son los fundamentos que en el mundo se desarrolló en el software para tener un mejor orden, tener una mejor arquitectura sólida del código, viéndolo más que todo hacia un futuro y una mejor sintaxis de lo que podamos hacer. Siguiente, porfa. Ya teniendo en cuenta como una pequeña introducción, fue una evolución más allá de programas funcionales. Lo creó o lo desarrolló como tal el ingeniero de software Robert Martin, pero hasta los años 2000, el Michael Feathers, que es otro ingeniero y más experto en código, eh, lo ha venido implementando para tener más amplitud y seguridad como en la sintaxis y en los buenos principios que debemos tener como programadores. Si quieres en la siguiente, porfa. Ya digamos, para tener un poco en cuenta de esta exposición, la idea es explicar de manera desarrollada los principios de Solid, explicar cada una de las letras de esa palabra, dar un pequeño ejemplo de la sintaxis que vamos a manejar. Lo vamos a desarrollar como con un ejemplo de un equipo de fútbol, así que cada uno de las letras y significados lo vamos a explicar como breve con un ejemplo rápido en los objetivos específicos, definir cada principio, cómo se compone de forma clara y precisa. El segundo es explicar los principios de Solid, diseñado y orientado a objetos y relacionar los principios de Solid con las prácticas de desarrollo profesional en Java. Bueno, la palabra SOLID es un acrónimo donde cada letra representa cada uno de los principios, en donde la S representa el principio de responsabilidad, la O el principio de abierto o cerrado, la L el principio de sustitución de Liskop, la I el principio de segregación de interfaz y la O el principio de inversión de dependencia. Siguiente. El primer principio, el cual es el principio de responsabilidad única, establece que una clase debe tener una sola razón para cambiar. Esto significa que cada clase debe cumplir con una única función en su funcionamiento dentro del sistema o dentro de la aplicación que se vaya a hacer. Em, este principio es importante ya que cuando una clase tiene muchas responsabilidades, se convertiría en una aplicación muy frágil, ya que el cambio de una sola funcionalidad podría afectar el resto de las funcionalidades, las cuales no están relacionadas al problema. Aplicar este tipo de principio también hace que el código sea mucho más fácil de entender y de mantener. Ya, siguiente. Bueno, como ejemplo, vamos, como ya dijo mi compañero, usamos ejemplos en el fútbol, en donde en este caso se plantea una situación en donde se imagina que un portero, además de simplemente tener que atajar los goles, también tenga que organizar la defensa, ser el capitán, patear tiros libres o cobrar los penaltis. Esto sería pues algo caótico ya que él tendría demasiadas responsabilidades. Al momento de que algo saliera mal en alguna de estas responsabilidades, no sabríamos por dónde acudir a resolver esta problemática. Para poder usando
la aplicación de este principio, se mejoraría mucho más las responsabilidades del portero, donde si solamente el portero se encarga de atajar los goles, un capitán de liderar, un delantero de hacer goles, cada uno tendría su función y así si algo falla sería mucho más fácil saber dónde está la problemática. También quisimos como demostrar estos ejemplos en dos códigos distintos, uno aplicando el principio y otro donde no. El de la izquierda es donde no se aplica el principio y el de la derecha es donde sí se aplica el principio. Como se puede ver en el primer código, cada función está dentro de una clase. Está haciendo que, como dije antes, donde hubiera un error y se modificara una sola función, podría afectar el resto de funciones. En la segunda imagen ya se puede ver cómo cada funcionalidad están organizadas en distintas clases. Listo. Yo voy a hablar sobre la letra número O, que es el principio abierto o cerrado. Eh, pues esta letra O es de la palabra solid, y es la que corresponde al principio abierto y cerrado. Bueno, este principio fue formulado por Bertrand Meyer y es uno de los más importantes a la hora de escribir código limpio, flexible y mantenible. ¿Qué significa este principio? Bueno, pues el principio lo dice el siguiente, dice las entidades de software como clases, módulos o funciones deben estar abiertas para su extensión o pero cerradas para su modificación. En palabras más simples, deberíamos poder agregar nueva funcionalidad al sistema sin tener que cambiar el código existente. ¿Por qué esto es importante? Porque cada vez que modificamos código que ya funciona, corremos el riesgo de introducir errores a romper otras partes. En vez de cambiar, deberíamos extender. ¿Cómo podemos aplicar esta práctica? Una forma muy común de aplicar este principio es usando interfaces abstractas. Imagina que tienes una clase de productos. Ahora vamos a contextualizarlo con el problema de fútbol que dijo mi compañero Gilbert. Es cuando un equipo puede llegar a tener una formación 4-3-3, pero el técnico quiere probar un delantero más. En lugar de cambiar toda la estrategia, simplemente añades un nuevo delantero como delantera táctica sin eliminar lo que ya funciona. Ahora aplicando el principio SOLID, la letra no O, cambias los jugadores o roles sin reestructurar todo el equipo, como cuando traes un suplente con habilidades diferentes, más rápida y mejor cabeceo y sin cambiar la forma de jugar del resto del equipo. A la izquierda tenemos la clase con diferentes funciones y al código de la parte derecha tenemos una clase abstracta donde podemos mirar diferentes funciones del jugador. Listo, ahora vamos con el principio de sustitución de Liskov. Básicamente, pues este principio explica como tal una propiedad en la que si para cada objeto O1 de tipo S hay un objeto O2 de tipo T, tal que para todos los programas P definidos en ST, el comportamiento de P no varía cuando el objeto 1 se sustituye por el objeto 2. Esto se podría, digamos que, resumir en que cada clase que hereda de otra puede usarse como su, digamos, su clase mayor o su supraclase sin necesidad de conocer las diferencias entre ellas. Entonces, pues básicamente esto significa que si una función o clase utiliza una instancia de la clase base, pues em, esto pues podría, em, digamos que poder usarse también en las subclases sin necesidad de conocer todos sus detalles o sin que esto cause algún fallo o un resultado, digamos, inesperado. Este principio resulta crucial cuando nosotros vamos a aplicar la herencia y el polimorfismo, ya que esto garantiza que el uso de clases derivadas no rompa como tal la lógica que vamos a seguir dentro de X programa y también pues para que se cumplan, que las subclases respeten el contrato o las reglas lógicas de la clase principal o la clase base. Next. En este caso, pues, el ejemplo que hicimos aquí.
recalcar sobre el fútbol es que pues si nosotros sacamos al lateral derecho que es titular y vamos a meter un suplente, entonces si el suplente digamos que no juega predefinidamente como un lateral, digamos que juega como un portero o juega diferente, el sistema pues ahí se rompe. Entonces en este caso aplicando este principio pues cuando vayamos nosotros a ingresar un jugador suplente, este deberá poder reemplazar al titular sin afectar el estilo de juego ni la estrategia que estamos buscando. Entonces, pues, por ejemplo, si un mediocampista defensivo sale, el que entra pues va a cubrir su zona, igual como se había predeterminado desde el inicio del partido, para que no se rompa el sistema y que todo esté bien conciso. Y pues acá también tenemos el ejemplo con el código, a la izquierda el que no está aplicando al principio y a la derecha después de aplicarlo, pues acá vemos que efectivamente pues el jugador de campo pues eh, cumple con la función y con la posición que se le exige para que pues tengan todos sus roles bien definidos y que no se rompa el sistema. Ahora vamos con el principio de segregación de interfaces. Este básicamente busca evitar que las clases dependan pues, de métodos que puede que no utilicen. Entonces, básicamente este principio plantea que las clases no, digamos que estas interfaces deben estar divididas en partes pequeñas y que sean específicas en lugar de ser, digamos, grandes y generales. De esta forma vamos a hacer que una clase eh, solo implemente los métodos que en realidad le corresponden, evitando que ésta tenga que rellenar funciones innecesarias o lanzar excepciones porque no puede cumplir con ciertas tareas. Este principio pues promueve la creación de interfaces delgadas y enfocadas pues en una sola responsabilidad. Por ejemplo, si uno tiene una interfaz llamada trabajador, que incluya métodos como programar, diseñar y testear. Y digamos que por otro lado tenemos una clase de diseñador que implementa esa interfaz. Entonces esta se verá obligada a definir los métodos programar y testear. Entonces, y así digamos que no tenga sentido que los use. Esto, por ejemplo, rompe la lógica de diseño y haría que el código sea menos claro y esto nos puede llevar en un futuro a errores o a comportamientos forzados. Entonces la mejor práctica es que pues empecemos a dividir esa interfaz grande en más pequeñas para que cada clase implemente solo lo que de verdad necesita sin necesidad de esforzarse más con lo que no tiene que usar y pues evitamos sobrecargar las clases con responsabilidades innecesarias. Y pues acá el ejemplo que pusimos de fútbol es que eh, imaginemos por un momento que a todos los jugadores, digamos que les exigieran cumplir con la función de un portero, así como tapar el arco, defender, organizar la defensa. Entonces no tendría sentido, ¿sí? Porque cada uno tiene pues su rol bien definido. Un defensa necesita marcar a los delanteros, un delantero necesita eh, pues definir los goles. Entonces, aplicando este principio, le entregamos a cada jugador las instrucciones que son netamente necesarias para su rol y pues, como bien dije, pues el portero entrena para atajar, el delantero para definir y así pues cada quien se va especializando y todos rendimos mejor. Y pues acá simplemente pues una explicación base de así en código. A la izquierda pues el que no está aplicando el proceso ya que pues no está especificando como tal el rol del jugador, solo dice que es un jugador. Y a la derecha pues tenemos ya la especificación del rol y su acción definida. Por ejemplo aquí el portero está pues atrapando el balón, el mediocampista hace jugar al equipo, el delantero pues ataca, ¿sí? Básicamente sería eso. Bueno, ya para terminar, el último principio, que sería el principio de inversión
de dependencias, este principio nos dice que los módulos de alto nivel no dependen de módulos de bajo nivel, sino que ambos deben depender de abstracciones y que también que las abstracciones no deben depender de los detalles, sino al revés, los detalles deben depender de las abstracciones. ¿Esto qué significa? Que cuando diseñamos un software no deberíamos amarrarnos o colocar cosas concretas. En lugar de esto, deberíamos trabajar sobre interfaces o clases abstractas. Esto hace que el sistema sea más flexible, más fácil de probar o más fácil de modificar. Siguiente, porfa. Ya, digamos, teniendo en cuenta, seguimos con el ejemplo de fútbol. Digamos, como pues el ejemplo que dice acá, que el equipo dependa solo de que con Cristiano Ronaldo se pueda ganar. Digamos que si él se lesiona o el equipo colapsa, el cambio del equipo está diseñado para que jugar con un delantero estrella, sin importar que sea Cristiano Ronaldo o otro jugador, va a cumplir el mismo rol y el sistema o el equipo en este caso va a seguir funcionando de la misma manera. Ya digamos, eh, que nos trae esto, que el equipo o la forma en cómo hayamos planteado la estrategia no va a depender de que solo solo un jugador haga o realice las acciones o las, sí, las acciones que le habíamos otorgado desde un principio, sino que cualquier personaje lo podría utilizar teniendo en cuenta las mismas características de juego. Ya viendo como tal el código, vemos que se puede modificar y podemos colocarle que cualquiera de los jugadores eh, puede, puede tener las características y puede seguir como el planteamiento del equipo. En el lado izquierdo vemos como no se usa el principio y en el lado derecho vemos que ya se está utilizando el principio y la modificación de cómo debería estar en el tema de la abstracción y eso. Bueno, en conclusión, al aplicar los principios SOLID, em, en el desarrollo de software, nos facilita la colaboración en equipo, ya que hace el código mucho más fácil de leer y mucho más organizado para que así distintas personas puedan acceder a este y mejorar su comportamiento. También facilita la reutilización de código y y la integración de herramientas de pruebas. Adoptar estos principios no solo mejora el código fuente, sino que también transforma la forma en que los desarrolladores enfrentan los desafíos del diseño de software, brindando una base sólida para crear sistemas sostenibles y preparados para su cambio. Muchas gracias. Listo, pues ya sería el final de lo que fue la explicación